Esto es Entre Libros y Micrófonos. Somos Paula y Paula y venimos a hablar de libros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola Paula, ¿todo bien? Hola amiga, todo genial. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy ilusionada con el capítulo que tenemos hoy. Yo también. Y es que hoy venimos con un capítulo muy especial y no estaremos sola. Nos volvemos a juntar con alguien y con nosotras estará Carmen Soro. ¿Quién es Carmen Soro, Paula? Ella es muchas cosas, pero sobre todo es buena persona, amante de la lectura y parte del club de lectura al que nosotras pertenecemos como Chochitos Literarios. Si ya nos metemos un poco en los datos académicos, ella es filóloga, estudió filología hispánica y es profesora en un instituto. Y bueno, pues aquí es donde queríamos entrar, porque en el capítulo de hoy vamos a tratar muchas cosillas interesantes. Sí. Pero bueno, queremos una experta en esta materia porque al final vamos a hablar un poco de las lecturas del instituto, colegio, cositas saciantes, así que alguien que sepa. Alguien que sepa y que nos dé también otro punto de vista. Correcto. Así que, pues nada, le damos la bienvenida. Vamos a ello. Muy buenas, Carmen, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? No mucho, la verdad. Cansada, pero como todo el mundo en España, digamos. Sí, nos representas. A ver, nosotras hemos hecho una pequeña introducción antes, pero para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿Quién es Carmen Soro? ¿Cómo dirías? Qué pregunta. Bueno, pues Carmen Soro en tercera persona es amiga de Paula Sempere y yo creo que ya amiga también de Paula. Yo también lo creo. Paula Monzó. Nos conocemos desde pequeñas, íbamos juntas al colegio, al instituto y bueno, después de la universidad y todo seguimos quedando y manteniendo el contacto. Y bueno, pues Carmen Soro es una persona normal. Tengo 27 años, soy profesora de secundaria de castellano, de lengua y literatura. Y nada, la verdad que poca cosa más. Hobby, me gusta bailar, me gusta mucho leer, salir con mis amigos y también estar más fuera de mi casa que dentro, la verdad, las cosas como son. Y poco más. Para la edad que tienes, te digo yo que está muy bien también, ¿eh? Además, mejor de fuera que... Has dicho dos cosas clave para que tú estés hoy aquí con nosotras. De nuevo, gracias otra vez por aceptar la invitación. Y una es que eres profesora y la otra es que eres amante, o sea, te gusta mucho leer. Sí, además, la verdad que sí. Es de agradecer porque además tú también eres una persona que no lee los mismos géneros que nosotras. O sea, bueno, al final leemos muchos libros igual, pero está bien para tener también diferentes puntos de vista y diferentes géneros. Uh-huh. Y vamos a ir ya con el kit de la cuestión. ¿Empiezas tú, Paula? ¿Quieres lanzarla tú o la lanzo yo? La lanzo yo primero. Venga. Has dicho que eres profesora de lengua y literatura, ¿no? Uh-huh. En el instituto. Vale. Tú como profesora, ¿qué opinas de esas lecturas que son obligatorias? Es decir, por ejemplo, en bachiller lo típico de la Celestina o el Quijote, yo me acuerdo que lo leí, creo que fue en tercero o en cuarto de la ESO. ¿Qué opinas para esta gente de la adolescente a día de hoy? Y antes también pasaba de que o no leían poco y ya si era obligatorio era como me cuesta el doble. ¿Qué opinas? Qué melón, la verdad. Es una pregunta complicada. A ver, ahora con la lectura obligatoria el problema es la palabra obligatoria. O sea, y más en la adolescencia que digamos que es una etapa de, bueno, pues de rebeldía, de buscar tu sitio, la libertad, y es complicado. Por una parte sí que lo veo necesario porque si no, tú no puedes saber si esas personas leen lo que sea, pero no puedes saber si no leen si tú no les pones algo. Eso es. Pero tampoco estoy de acuerdo con ponerles al menos lo que nos ponían a nosotras en ciertos momentos, porque tú cuando estás en el instituto lo que pretendes no es que alguien se lea el Quijote, por ejemplo, que habéis puesto el ejemplo. Hay que preparar a esas personas para que en un futuro, cuando tengan 27 años, 40, sean capaces de leerse el Quijote porque ellos quieren, o una parte, o cualquier libro clásico más complicado, y que lo entiendan.
tú tienes que preparar a esa gente para eso, no para que se lean eso en un momento. Obviamente, por el currículo y todo, tienen que conocer la obra, esa y todas. Pero que eso les pongas eso un es fragmento, cultura general. claro, que les pongas un fragmento, perfecto, pero no les puedes poner el Quijote entero, no les deberías de poner la Celestina. Es mi opinión, pero sí que es verdad que creo que la lectura obligatoria, y se intenta hacer en clase, o yo al menos la intento hacer en clase. El problema es que, claro, si tú no coges una obra de teatro, si coges una novela o una narrativa, aunque sea más corta, tipo cuento, el problema es que tú no te da tiempo a leerla en clase. Si alguien ha leído en su casa, ya no va a la misma velocidad que el compañero de al lado, si se lee en voz alta. Entonces es algo que se está intentando trabajar, pero es muy complicado a día de hoy. No, dilo, termina porque yo iba a decir... No, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que de esas lecturas que nos hacían, no de esas en concreto, eran de otras, porque los exámenes cuando te ponían el examen de venga, el libro que hemos leído, ¿no? Eran preguntas que era de qué color era el vestido de la amiga de no sé quién. Era como, no estoy prestando atención a eso. Yo porque lo disfrutaba, yo siempre he sido lectora, entonces no tenía problema. Pero sí que he tenido amigas de, es que yo no me acuerdo de este detalle porque hay gente que no presta atención a esos detalles. Entonces yo me acuerdo que por parte de este profesor que yo tenía, era de muy exigente de no, es que hay que acordarse el punto por punto de cada cosa. Y creo que eso tampoco, para el adolescente que tiene otras cosas en la cabeza, no tiene que ser bueno tampoco. Pero lo que has dicho sí me parece interesante de, en un futuro, que vean eso como, oye, esto es cultura, esto está... Y que lo puedan entender. Tienes que conocer la obra y entenderla sobre todo. ¿Y claro. qué opinas tú, por ejemplo? Porque al final tú también tienes que coger diferentes... pues yo me acuerdo que nosotras hemos leído teatro, hemos leído a lo mejor poesía, hemos leído novela. O sea, ¿por qué se eligen un teatro? Porque yo lo que más disfrutaba era el teatro. O sea, yo me acuerdo aún el uno que era Hortensia, luego otro de... Es que no, bueno, no me acuerdo de muchos más, me acuerdo de Hortensia porque yo era Hortensia. ¿Cómo eliges tú eso? O sea, ¿cómo? Porque al final la poesía es una cosa que nunca me llegó a gustar, pero ¿por qué dices de elegir a tal? O los cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Cómo eliges uno u otro? A ver, se supone que eso es libre. O sea, cada profesor, tú tienes lo que se llama, bueno, a lo mejor lo digo mucho, pero lo que se llama el currículo, que es lo que son los contenidos, que ahora se llaman saberes básicos, que tienes que dar en ese año, ¿vale? Si estás en segundo de la ESO, pues tienes que dar los géneros literarios, sintaxis, tal. Lo relacionado con la lectura, en realidad es que sean obras españolas, pero es lo que se dice. De tercero a cuarto de la ESO, que es historia de la literatura, sí que puedo entender que tengas que coger obras las cuales sean españolas, porque es historia de la literatura española. Obviamente. Pero en primero y en segundo de la ESO, muchos profes, y yo de cierta manera estoy de acuerdo, hay gente que a lo mejor en primero de la ESO leen Harry Potter, y J.K. Rowling es inglesa. Obviamente lee la traducción porque estamos en castellano, pero no es una mala opción siempre y cuando, si al alumnado le va a llegar mejor que leerse otra obra, está claro que tenemos un montón de autores de literatura juvenil en España, mejor cogerlos a ellos. Sí. Pero yo, por ejemplo, les puse a los adolescentes, lo que les gusta prácticamente es el misterio, los finales cerrados, porque los finales abiertos de que me tengo que imaginar qué ha pasado, no les va nada. Ellos la historia con un lacito cerradita y ya está. O sea, que eso luego, sí que tú lo anotas, ¿no? Lo de los finales cerrados. Sí. ¿Y por qué? Y esto, profe, no me parece bien. Yo soy de esas. Porque si lo dejo abierto, a mí tampoco me gustan, ¿eh? Para eso ya me invento yo mi historia. Si me estoy leyendo una, termínamela. Pero es mi opinión, claro. Entonces, el problema, o sea, lo que vosotras estáis diciendo, que tenéis toda la razón, como ha dicho Paula antes, que hagas un examen para poder evaluar la lectura, bueno, hay veces que sí que hay que hacerlo porque también tienes que ver cómo leen y si han comprendido lo que leen. Pero preguntar por el vestido azul de la página 68, pues no, eso no es bien. Sí, yo que tengo que decir que en nuestra época, porque más o menos somos de la misma edad, estaba el Rincón del Vago. Entonces he tenido muchos amigos del resumen para el examen. Yo entiendo que fueran como a pillar de, ¿te lo has leído o no? Pero había cosas que era como, por favor. Y sí, verdad que no sé si ahora se hace tanto, porque yo me acuerdo que antes cuando yo leía, no, de coger y, oye, ¿me puedes leer este libro por mi cuenta? O lo que sea, no nos dejaban. O sea, en tu casa haz lo que te la gana.
pero yo me acuerdo que era como, no, si queréis subir nota, estos libros tienen que ser. No era como incitar, ya que me está incitando a que lea, y para subir nota, que eso le gusta a mucha gente hacer trabajo, de decir, oye, pues cojo este libro que me gusta o que puede gustarme y lo leo yo, y a lo mejor tengo ese enganche a la lectura, ¿no? De qué hacer para enganchar a los jóvenes a día de hoy, para que lean y tengan ese futuro un poco más interesante. Ahora, lo que has dicho, que la verdad que, o sea, sí que me parece súper súper interesante y la verdad que fundamental. Ahora, como se está intentando cambiar todo, la nueva ley, bueno, es así bastante complicado, pero sí que es verdad que se evalúa por competencias, ¿no? Si tú, la expresión escrita no es una competencia como tal, pero bueno, competencia lingüística, evalúas. Entonces tú vas como poniéndole a cada competencia un porcentaje, que a veces es oral, a veces es algo de matemática, pero también lo pueden meter en castellano. No tienen el nombre de las asignaturas, tienen nombres como muy específicos. Y hay una que en castellano, que es la lectura autónoma, que eso nunca lo hemos hecho, al menos en nuestra época. Bueno, parece que tengamos 200 años, pero somos jóvenes aún, ¿eh? Total, total. Hace 10 años no lo hacíamos. Sí que es verdad que hay veces que se les da un banco de libros, una lista con un montón y escogen. Pero, por ejemplo, yo, que hay veces que digo, es que a lo mejor pienso en algunos libros con ciertos autores, porque claro, no les puedes dejar leer cualquier libro, al menos bajo tu responsabilidad. Lo que ellos hagan fuera, bienvenido es siempre y cuando esté dentro de un marco, ¿no? O de algo normal. Sí, estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo lo que les hago ahora en segundo de la ESO, que son los que tengo, es que ellos me proponen libros, yo les echo un vistazo y escogemos. Y luego, de esos libros no son las lecturas obligatorias. La lectura autónoma es la lectura que ellos hacen en su casa, que a lo mejor uno se está leyendo, pues no se me ocurre, Marinero en tierra de Alberti, que no, obviamente, pero y otro libro que otro se está leyendo, Alas de sangre, por ejemplo, y dentro de unos cánones, dentro de unos límites, porque siempre sabe mal delimitarlo, porque viva la libertad y viva todo, pero claro, con críos de 13 años lo tienes que hacer. Ellos lo leen y en vez de luego hacerles un examen, pues yo, por ejemplo, se lo cuentan a la clase, le hacen una presentación, hacen un juego en relación con eso para que los demás conozcan la obra que se han leído. Y eso es una parte de la nota, porque también hay que premiar a la gente que lee fuera del obligatorio. Y es esa... No es como un una extra, motivación. Exacto, no es un extra porque en realidad está dentro de la nota. Que ellos no lo quieran hacer, pues esa parte de la nota no la tienen, pero la deben tener. Claro, y que me parece súper bien esa motivación. Y lo que tú dices, ya que más que hacer un trabajo es como hacer esa presentación a los compañeros, un juego, no sé qué. Es que me parece súper guay. Es encontrar, yo no tenía eso. Claro, es encontrar también otras maneras de poder hablar, comunicar, transmitir y también que ser receptivo a ese mensaje de decir de la lectura, que no solamente es, porque sí, a nosotros nos gusta leer, pero a la gente a lo mejor sentarse 1 hora delante de un libro a leer puede ser un infierno. Total, total. Y luego al final, si en el instituto encima te obligan a leer algo que no entra dentro de tu género, pues encontrar aquellas maneras que, por ejemplo, si tú eres una persona que se te da bien comunicar, pues a lo mejor a ti te gusta ponerte delante de la clase y poder hablar de todas estas cosas. Entonces, creo que está muy bien ir encontrando aquellas maneras para enganchar a los jóvenes, porque que no te guste el libro, es que para mí creo que el objetivo no es leerse un libro, el objetivo es que te guste leer. O sea, es como debería de ser el objetivo siempre, ¿no? No es, me he leído... mira, voy a admitirlo, nosotras teníamos que leer La Casa de los Espíritus. Es que yo tal cual. Es que yo no pude con esa obra. O sea, no me gustó nada, o sea, ni me la acabé, lo siento. Pero yo me he leído muchísimos libros. Pero ese en concreto a mí no me gustó. Pero bueno, el objetivo yo lo veo en perspectiva y digo, está bien, ¿no? Un libro no me ha gustado, genial, pero a mí me gusta leer. Que debería ser como también muchos objetivos también para el alumnado, ¿no? Si es que lo que se pretende en realidad es no que te leas La Casa de los Espíritus, es el hecho de que tú adquieras un hábito lector, más o menos, también dependiendo de la época y la persona, la velocidad a la que lees, de comprensión, y tú eso lo lleves a tu vida. Porque a ti, o sea, es mi opinión personal, pero la lectura y la cultura en general, fuera de la literatura, de todas las artes, es inteligencia. Es un símbolo de transformación de una sociedad que prácticamente estamos creando, de alguna manera, generaciones de inútiles.
hay gente que me dice, no, es que es así. O sea, es que suena Y con fatal, la pero es pantalla así. más, ¿eh? Es que Y es con la un pantalla mucho nivel más. que empiezas a leer Wattpad, pero ya estás leyendo. No Hmm. te lo puedo poner en el instituto, algo que ha salido de Wattpad. Eso está claro. Pero ya es Sí. algo. O sea, profe, yo es que me estoy leyendo una novela o estoy escribiendo una. Pues anima a esa persona a que te la dé. Hay gente que me la ha enviado y otra persona que, por ejemplo, le cuesta mucho escribir, pues porque tiene trastornos del lenguaje y todo, me ha hecho un cómic en vez de hacerme un resumen que me tenían que hacer. Pues también hay que priorizar un poco los talentos, ¿no? O las habilidades buenas de cada uno. E intentar ayudar en lo flojito que tiene cada persona, pero también fomentar lo bueno, porque no es todo refuerzo positivo, pero tampoco es todo malo. Es que eso es muy importante. Es importante valorar bueno, aquí falla, pero aquí acierta, motivar esa parte, para que también el alumno se sienta de, ay, mira, soy bueno en esto, porque antes pasaba de generación anterior de, no haga esto, no sabe hacerlo, venga, dedícate a otra cosa, tal. Se desmotivaba esa cosa y era como, es que a lo mejor es importante que si dibuja en la mesa, pues le gusta pintar, darle un folio, o interésate por eso, hacer más hincapié en esas cosas. Y Yo si creo no, que la generación de ahora está cambiando muchas cosas. Y si no, cumple los mínimos, que en este caso hay que cumplir en el instituto o en bachiller, o por lo menos en la educación obligatoria, que es hasta los 16. Cumple esos mínimos y luego deja de leer. No te gusta, lo odias, pero cumple los mínimos que tienes que saber para la cultura en general. Y luego ya dedícate a aquello que puedes potenciar y ser bueno. A raíz de lo que has dicho, Carmen, es que yo lo tengo apuntado. Hay una expresión que saqué que es que se puede ser un gran lector, pero un autor mediocre. O sea, no te da la sensación, a lo mejor esto no sé, pero no te da la sensación de que ahora todo el mundo, se publican muchos libros, todo el mundo escribe, todo el mundo es súper bueno. Vamos a escribir y sacar libros. Que tú seas un gran lector no implica que seas un buen escritor, ¿no? Exacto, claro. Hombre, a ver, eso es así. Tú está claro que cuanto más lees, más bagaje tienes, más posibilidades de hacerlo bien, Sí. por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que hay también una pequeña parte de talento, de práctica y de cosas que también a lo mejor no, tú no las puedes controlar. Porque imagínate una obra que a lo mejor, pongamos un ejemplo, Harry Potter en su momento fue un boom. Sí. Pero si lo pusiéramos ahora, quizá no tendría el mismo éxito. A lo mejor tendría más, pero a lo mejor no tendría mucho menos. Entonces, juegan muchos factores externos a nosotros que no. Y luego también implica, aparte de que tú hayas leído, que sepas construir, bueno, muy simple, pero que sepas construir una oración. Bueno, es que es así. Es que es importante. Porque tenemos un problema muy grande de comprensión. O sea, desde primaria se está intentando cambiar, pero yo me doy cuenta de que la gente no sabe leer. Me dicen, yo sí que sé, digo, no, tú juntas la L con la A y sabes que es la. Pero tú lees 4 líneas, te pregunto de qué va y no lo sabes. Porque no prestan atención tampoco. No. Igual que cuando hablas, ¿pero te acuerdas de esto? A ver, un momento, si estás en clase hace 5 minutos, ¿cómo no te vas a acordar? O sea, pero yo creo que es eso del mundo en el que estamos ahora de pantalla, lo otro, de distracciones por todo. O sea, pero ya no es eso, o sea, estás leyendo. Yo soy de gente que lee el móvil al lado suena, pues a mí me suena a veces, pues lo cojo y otras veces no, lo que sea, pero hay gente que enseguida se distrae y deja lo que estaba haciendo y deja prestar atención a todo. Y es como, no. O sea, concéntrate que no pasa nada. La actriz de Stranger Things, Millie, ¿cómo se llama la chica? Millie Brown. Sí. Eso. No sé si os acordáis que hace pocos meses salió una noticia y es que ella no ve las películas. O sea, ella dijo que para ella no puede sentarse 1 hora y media delante en un sofá, en una silla, a ver una película porque se aburría. Y la gente se rió, la gente le dio, pero hubo ahí, o sea, si tú reflexionas realmente sobre eso, o sea, tú no puedes sentarte 1 hora y media a ver una película. O sea, ¿qué dice eso de tu atención? Además, cuando es tu trabajo hacer esas películas, que no es lo mismo, claro que no, porque grabar a lo mejor has tardado 3 meses para hacer 1 hora y media de película. Pero eso ya dice mucho de la atención que tú tienes y la gente joven de decir, oye, a lo mejor tienes ahí un pequeño problema de atención. Entonces ya ni te digo cuando tienes que ponerte delante de un libro y tardas 8 horas en leértelo en cómputo global, ¿no? Claro,
ellos necesitan hacer algo y es inmediatez, lo quiero ya y tengo la paciencia justa para hacerlo. No. Entonces, como siempre se les ha, en general, luego obviamente hay casos, cada familia educa a sus hijos, yo ahí no me meto, pero el quererlo ya es porque siempre o la mayoría de veces están acostumbrados a que quiero un vaso de leche, toma. No, te levantas, pasa por el vaso de leche. Es que tengo que tener la cartulina para mañana. Lo has tenido una semana. Tiene que ser ahora a las 8 de la tarde cuando tu madre o tu padre o tus hermanos acaban de llegar. Sí. Claro, si tú poco a poco vas consintiendo eso, llegan al instituto, ¿qué es eso? Profe, ¿puedo ir al baño? No. Y te lo preguntan 5 veces. Y es que a la tercera le dices, pero no te he dicho que no. Ya, pero es que quiero ir. Ya, pero es que me da igual. O sea, una cosa es que necesites ir al baño, pero a las 8 de la mañana que acabas de llegar de tu casa. O sea, entonces el problema que tienen ellos es la inmediatez y que lo que ha dicho Paula Monzó, Puedes que a decir los Paula apellidos, y nos damos por aludir a las dos, ya está. Sí. es lo que ha dicho, que tú te metes en Netflix y en el momento lo tienes, tienes que comprar algo, comida, por Just Eat o cualquier cosa y en un minuto lo tienes. La paciencia no la desarrollamos. Y que claro, creo que tenemos que, o algo que hay que aprender otra vez de nuevo es a dejar reposar las cosas. Es decir, hay un ejemplo, el otro día escuchando un podcast, hay un ejemplo con la responsable de marketing de HBO, explicaba, además esto es una cosa, Carmen, que a ti te va a gustar, porque explicaba que Euphoria no fue un boom al principio. Ahora que todo el mundo conocemos, Euphoria, digamos que no llegó al objetivo que tenía que llegar. Y hubo hoy cartas sobre la mesa de decir, vamos a cancelarla. Pero HBO sí que es verdad que da como muchas segundas oportunidades. Y fue cuando ya dejó reposar la serie, pasaron unos meses, porque no puede ser, o sea, tú no puedes tenerlo, no puedes pretender que una serie salga y a los 2 días triunfe, porque constantemente en todas las plataformas están saliendo series. Entonces, claro, gracias a dejar reposar, en este caso la primera temporada de Euphoria, empezó a hacerse boom, que si los maquillajes, que si el no sé qué, a nivel de planos, segunda temporada, tercera, y ahora obviamente tenemos a Zendaya, a Jordi, no, ¿cómo era? Jacob Elordi. Luego la chica la rubia, lo siento por el nombre tampoco. Y es una serie que ahora mismo ya está en producción la 4ª temporada, pero que ha costado mucho ponerse de acuerdo porque grandes de ellos han podido explotar a nivel actores. Pero hay que confiar como en el tiempo, ¿no? Tienes que dejar reposar a veces las cosas y no quererlo todo ya. Es como, prefiero que una serie tarde más meses en salir para que el proceso de producción, de tal, pues los libros a veces también, ¿no? Prefiero que ahora, el mejor ejemplo que tenemos es con la saga Empíreo, prefiero que Rebeca Yarros tarde 6 meses más y me saque un libro en condiciones a que me lo hagas deprisa y corriendo y me saques una basura y te cargues la saga que estás escribiendo. Es como... Hay que confiar en el reposo, en el que las cosas se tienen que asentar y luego también confiar en que las segundas partes pueden ser buenas. Eso es otra cosa que voy a reivindicar. Es que es eso, los libros, al fin y al cabo, o sea, no digo que las pelis y todo eso no, porque también, pero los libros es lo que perdura. Me voy a esos ejemplos. No, pero que me refiero que es lo que perdura en el tiempo, al fin y al cabo. Y es lo único que teniendo, porque las pelis y las series es otro mundo, es lo único que mejor envejece. O sea, tú te puedes leer un libro del siglo XVI, habrá de todo, obviamente, dependiendo de la temática, de cómo está escrito, el idioma y todo, pero tú hay libros que te podrías leer perfectamente ahora y son mucho más actuales. Y ahí reside, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que lo que se estudia, la magia y la originalidad. O sea, ¿qué es lo que se premia? Porque si tú haces lo mismo que han hecho 10 siglos atrás, pues otro más. Pero si tú cambias, evolucionas, eso pasa con todo. Entonces es eso, si perduras en el tiempo y alguien 4 o 5 siglos después se lee un libro y ves que se lo leyó otra persona antes y pensaba lo mismo que tú hace 500 años, wow, pues quizá es una obra, ¿no?, de arte, el libro en concreto. Yo pienso así. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, del tema de los bestsellers? Porque hace unos cuantos capítulos teníamos a Gloria, que pregunta, teníamos a Gloria y al final ella decía que necesitas esos bestsellers también para poder darle oportunidad a otros libros muchos más pequeños.
Claro. y oportunidad a esos autores más nobles o que no venden Sí, tanto. sobre todo por el tema de que la editorial se sustente de vender más a vender un poco menos, o sea... Total, o sea, toda la razón tiene. Sí que es verdad que, claro, una editorial en un mundo tan competitivo, tan capitalista como el que vivimos, está claro que una editorial para sobrevivir necesita grandes éxitos para poder mantener a los pequeños autores que probablemente a lo mejor, ojalá lleguen a convertirse en bestsellers. Bestsellers depende. A ver, opinión dividida, porque sí que es verdad que hay bestsellers muy buenos, ¿vale? Pero, claro, la mayoría de la población, digamos, no lee, o no tiene, o sea, sí que leen, pero no tienen la cultura o el bagaje cultural para poder decir, joder, este libro, gramaticalmente, por decirlo de algo así un poco culto de más, es perfecto, está muy bien escrito. No, a la mayoría de la población lo que le engancha es la historia. Esa historia con esos personajes a ti te han llegado y te gusta. Pero porque es normal, porque filólogos, críticos literarios, gramáticos, no son los 48 millones de españoles. Ya. Como muchísimos serán, ya me parecen muchos, 50.000, 500.000. Entonces, claro, esa gente es la gente que valora esos detalles. Pero entonces el bestseller será lo que le guste a los otros 47 millones de personas. Que no significa que sea un libro malo, sino que es un libro que ha llegado mucho más que otros. Hay algunos que están mejor escritos y hay otros que no están tan bien escritos. En la saga Empirio, por ejemplo, en los tres, no sé si tiene la categoría de bestseller, pero está escrito un poquito regulero. O sea, yo disfruto con la historia. A mí me encanta. Pero hay veces que yo leo una página que digo, voy a volver a leerla porque no me enteré absolutamente de lo que me estás diciendo. Además, ¡Ah! termina. El otro día hubo una chica que lo está leyendo en inglés, o sea, en versión original, por así decirlo. Y ella lo decía, dice, no es que pase en español de que a mucha gente o se está sacando de por el lenguaje que tiene, no, es que está así escrito. O sea, que yo pensaba, digo, era traducción. Pero no, es que Rebeca lo ha escrito así. Entonces, claro, Que ahí se llega puede a ser ver... No, si la pregunta era de bestseller o no, ya es lo que ha dicho ella Carmen antes, es más las ventas que tú tengas que si el libro es bueno o no. A día de hoy yo creo que funciona más así que otra cosa. Y que la historia es buena, enganchado, pero eso no quiere decir que que sea una literatura mundial, o sea, que no sea el libro mejor escrito del mundo mundial. Claro, a ver, el mundo editorial y todos los mundos se sostienen con dinero. O sea, esto es así. Yo creo que, a ver, ahora que estáis hablando de la saga Empirio, no está, digamos, perfectamente escrito, pero claro, también tenemos primeras ediciones, que si tú a lo mejor te lees la edición número 15, estará mejor, porque está 15 veces editado, 15 veces pasado por una crítica. También es verdad que Rebeca Yarros tendrá su forma de escribir y quizá ella lo quería escribir así por una razón. Pues ya está. ¿Vale? O sea, que eso también se sabe, por ejemplo, Harry Potter, que es como el de las sagas así, uno de los boom, ¿no? Junto con El Señor de los Anillos. Harry Potter tampoco está tan bien escrito, ¿eh? Lo que pasa es que las películas son una pasada, pero no está tan bien escrito. Y yo no recuerdo tan malo porque me lo leí siendo más pequeña. O sea, yo me lo leo ahora y yo sé que a día de hoy posiblemente lo dejaría. Tal cual, yo me releí que, sabéis que yo no releo mucho, la verdad, o sea, un par de libros en mi vida, y yo miraba y me releí La Piedra Filosofal y decía, uff, como Paula, digo, esto se me está haciendo duro, ¿eh? En algunos momentos. Hay veces que tenemos que aprender a dejarlo... Dejarlo marchar. Dejarlo marchar. A mí me cuesta, porque yo releo a veces los libros muchas veces, pero hay veces que dices... Hay algún libro que yo lo releo por tercera vez y digo, esta va a ser la última vez. Ya está, ha llegado el punto y final aquí. Y luego, Carmen, por ejemplo, ¿tú qué opinas de aquellos escritores que es más importante la obra o algún personaje suyo? O sea, un autor escribe o desarrolla un libro o un personaje y el creador, o sea, lo que trasciende en el tiempo es el personaje. O sea, yo ahora, a lo mejor contigo es trampa porque tú sabes de esto, pero si yo te digo el nombre de James Matthew Barrie, ¿tú sabes quién es? ¿Quién? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí, James Matthew Barrie. No sé si se pronuncia así. Te puede sonar porque yo cuando lo leo digo, me suena.
Y Sí, tú el nombre me dices, suena. pero si yo te digo Peter Pan, Ah, claro, claro, vale. y luego hay otro Ya Claro, ejemplo, ubico. ¿verdad? y luego hay Ya otro ubico, ejemplo, por ya me ejemplo, que ubico. es Conan Doyle, Doyle, no sé cómo se Doyle, pronuncia, Doyle. Doyle. Sí, Si yo sí. te digo quién es él, ¿tú sabes qué saga ha escrito, o sea, qué personaje ha escrito? Pero es Arthur Conan Doyle. Ah, sí. Sí Sí, que sabes. a lo mejor la lío diciendo el nombre, porque son Bueno, tantas. juégatela, juégatela. Es, es Sherlock Holmes, Sí. ¿verdad? ¿No? Digo, a ver, voy a quedar fatal si no, madre mía. No, pero que Sí, hay veces que el escritor, para mí creo que hay dos puntos. Uno es que el autor y la obra siempre va de la mano y si tú eres al final un puto pederasta, uy, perdón, pero si tú al final eres una ha persona hecho con cosas malas. ha hecho cosas malas, a veces la obra va de la mano y otras veces que no. Y en este caso es que el autor desaparece de la faz de la Tierra y tú solo conoces a Sherlock Holmes. Eso, Claro, es como que cuando. crear esa historia también tiene que ser complicado y fácil, ¿no? Decir, buah, todo el mundo conoce a Sherlock Holmes o todo el mundo conoce a Peter Pan. Pero porque al fin y al cabo bueno, Sherlock Holmes más, pero Peter Pan también, se han convertido de alguna manera en, no sé cómo, en arquetipos, en base de nuestra cultura. Se han hasta llegado a, yo qué sé, a hacer metáfora esas palabras y Sherlock Holmes podría ser perfectamente sinónimo de una persona que investiga muy bien, que necesita incidir mucho en las cosas. Peter Pan es símbolo de libertad, de De juego, juventud. de juventud, de no, de lo que justo lo que ha hecho Paula, de no llegar a envejecer. Todo, o sea, todos esos tópicos, esas metáforas y todo eso son porque han calado tanto en nuestra cultura que hasta ese punto han llegado. Sí que es verdad que a lo mejor nunca es lo que decimos, podemos averiguar la vida de un autor, pero al fin y al cabo, por mucho que te digan, no, es que Arthur Conan Doyle escribió un libro en su casa tranquilito y se convirtió en un éxito sin querer. Pues a lo mejor quería eso y hay gente que ha tenido un éxito brutal y porque se pusieron, porque querían tener ese éxito. Entonces, al fin y al cabo, si tú no puedes hablar con esa gente, nunca vas a estar 100% seguro, por mucho que los críticos, todo lo que digan, sí, pero siempre habrá un tanto por ciento que si tú no has hablado con esa persona de cara a cara, no lo puedes saber. Ya. Entonces también un poco ahí está el misterio, ¿no? El porqué de eso y yo creo que mola. Sí, hombre. Totalmente. Y luego también, es que yo cualquier cosa que me parecía interesante, digo, preparándome el capítulo, se lo decía a Paula, digo, yo me lo he apuntado todo a ver si sale y también porque me parece interesante también tener tu punto de vista, porque al final es verdad que Paula y yo leemos un tipo de género, estamos como más cortadas por el mismo patrón. Y tú, por ejemplo, para el que no lo sepa, pues a Carmen no le gusta la romántica. La pobre, lo romántico que ha leído es porque en el club de lectura ha tocado. Entonces ella Hombre, está está más... muy bien, ¿eh? También. Claro, no, no. Hay que conocer todo. Claro, igual que yo agradezco leer libros que se salen de mi género, pues ella también lee alguno. Entonces, ahí, preparando el capítulo, hubo una cosa que investigando, que me pareció muy curiosa, y es que tú escribas más no implica que tengas más éxito, y luego, o sea, que escribas menos tampoco implica que tengas menos éxito. Y luego, por ejemplo, Kafka, sí, lo he dicho bien, yo ya estoy con los nombres que no... por ejemplo, Paula y yo nos tuvimos que leer en la universidad la Metamorfosis Metamorfosis de Kafka. A ninguna de las dos nos gustó mucho, pero no sé si tú sabías que él en total, en toda su obra, él escribió 800 páginas. O sea, la obra de Kafka me parece impresionante que alguien haya pasado a la historia, ¿no? Por la forma de escribir, por sus historias y tal, y que, no sé, Rebeca Yarros en su último libro tiene más de 800 páginas, todo lo que él... Y es como a veces es un poco esa balanza de decir, escribir más no implica tener más éxito, ni que escribir menos calidad. Es como... me explotó la cabeza. No, eso es como la típica frase, yo la repito un montón, parezco un loro en clase, calidad, o sea, cantidad no es calidad. Jamás. No, te escribo 10 y tendemos mucho a eso desde pequeño. Buah, profe, te he escrito un examen, te he escrito 3 hojas. Y yo, pues si son 3 hojas buenas, perfecto, pero como sean 3 hojas horribles, quizá tenga más nota la persona que ha escrito 1 hoja y media. Porque también yo creo que quien mejor escribe es quien mejor resume.
desde mi punto de vista. Totalmente. Por eso se piden por eso se piden resúmenes en el selectividad y durante el instituto, porque es una forma de tú comprender, y si tú has sacado lo importante es porque has comprendido lo que decía el texto. Y quien está claro que escribes 800 páginas como ha escrito Rebeca Yarros, y a lo mejor son estupendas, pero es lo que dices, a lo mejor escribes un cuento de 100 o de 50 y dices, joder, qué maravilla. Y condensar eso, a mí personalmente me parece más difícil. Hombre, Totalmente. y cuando los exámenes, bueno, yo alguna vez lo he hecho, lo admito, no sabes lo que te está preguntando porque te pide algo muy específico y tú dices, bueno, pues yo voy a escribirle del tema cosas que... Vale, seguro que cuela. Claro, están bien porque eso está dentro del temario. Y te dice el profesor, no, pero es que al final yo te he pedido esto. Y, Claro. O sea, ¿está bien el resto? Sí, pero yo no te lo he pedido. Y yo admito, yo lo he hecho, que a veces dices, bueno, yo lo pongo a ver si cuela. Yo creo que todos. Yo siempre, Yo y creo que aparte, lo digo más que lo hago, pero sí que, sobre todo en clase, con ejercicios, con actividades, con juegos, les digo, si yo te pido algo y no me contestas, una cosa es que no te lo sepas, ¿vale? Y tú ves, cuando te lo hacen oral, no tiene por qué ser un examen, hay muchas más formas de evaluar. Pero tú ves si esa persona al menos tiene... se lo sabe o sabe de qué está hablando. O esas herramientas más o menos, también para salir del paso. exacto. Entonces, claro, si tú te pones a inventarme otra cosa completamente diferente, yo, aparte de saber que no te lo sabes, yo deduzco que no entiendes lo que te están preguntando. Bien. Entonces, claro, ya quitamos la expresión escrita y te quito la comprensión. Entonces es como, me vas a deber, por poner puntos, pero podría ser sin Me deben puntuación nota. un día en clase, claro. Entonces es como, madre mía, hay veces que yo digo, por favor. Me dice, pero si es que te pongo de más porque me lo sé. Digo, pero es que yo no quiero estar en mi casa un sábado a las 8 de la tarde leyendo 50 hojas porque tú me hayas querido poner todo el temario. No va así. Es que son así. No, Sí. profe, te he hecho, porque tienen que hacer un podcast, te he hecho un podcast y te he puesto 8 minutos de tomas falsas. Yo lo agradezco porque me he hecho unas risas, pero 8 minutos por 120 personas, Dios. Pues al luego el fin de final semana echado. es lo que, sí, básicamente es lo mismo que tú dices, aprender a resumir, a condensar, Resumir. también es un arte, ¿no? O sea, el hecho al final está muy bien, pero si me das en vez de 8 minutos, me das 40 segundos de realmente lo bueno, ya está. Claro. Hay una cosa Yo que desde este creo- podcast pido que la gente aprenda a resumir. Por favor. Es lo único que voy a pedir. Hombre, ¿y cuántas veces hemos visto o hemos leído una sinopsis que tú dices, este libro es que no lo coges? Porque a veces ni siquiera los propios autores saben hacer un resumen, una sinopsis de su propio libro, porque no saben condensar. O lees un libro que dices, está muy bien, pero me sobran 300 páginas. Claro, alguno que hemos leído, no me acuerdo qué libro, ahora no me acuerdo qué libro fue, pero uno que leímos en el club de lectura que dijimos, está bien, pero bueno, sí, claro. El que propusiste tú, El que dije yo. el de la luz Es que verdad. no puedes ver. El de la luz que no puedes ver. De hecho, ganó el premio Pulitzer, no me acuerdo si es 2014 ¿Verdad? o 2015, que es como en Estados Unidos la leche. A mí el libro, luego Paula Semper y yo sí que lo hablamos en Nochevieja. Y a mí el libro me gustó. Es verdad que puedo entender que no es un libro para todo el mundo y es un libro el cual te tiene que gustar la temática y también tienes que estar preparado para leerte ese libro. Pero es lo que le dije a Paula. Porque tú decías, no, es que yo no lo... No, sí que lo entendiste. O sea, si ese libro te lo ponen con 17, no estás preparada para leértelo. No es un libro para leerte con 17. Pero has leído un montón, sea romántica, misterio, Sí. autoayuda, me da igual, lo que sea. Y ahora, poco a poco, leer más rápido, comprender más rápido, porque leer más rápido no implica que lo entiendas. Que la gente, no, es que yo me lo he leído, digo, no, tú has pasado la página así sin leer. Eso no es leer. Ahí Entonces, mi hermano tuvo que hacer el examen de, pues no sé, de Cambridge, de pues estos de los exámenes de inglés de toda la vida. Y, y le preguntaron en el speaking con la persona, él le dijo, no me acuerdo cómo era la pregunta exacta, ¿no? ¿Tú qué harías para poder llevar una alimentación saludable o poder llevar una dieta equilibrada? Y mi hermano me acuerdo que pensó, esto a lo mejor se lo cuenta a mi hermano y ni se acuerda, ¿eh? Y él dijo, no tengo ni idea de vocabulario, no sé qué te tengo que contestar. O sea, y cogió mi hermano y soltó. A mí es que no me gusta comer saludable. Dice, yo como porquerías.
Dice, y se puso a hacerle un speaking diciéndole el por qué no comía de esa manera. Y se lo hizo todo lo contrario. Le dijo, a ver, yo te he argumentado, supo salir del tema, estuvo hablando, te hizo un speaking, encima de la otra persona no le contestaba mucho porque estaba totalmente perdida, y dice, entonces tuve que salir yo solo del paso. Y yo le dije a mi hermano, pues creo que lo has hecho perfecto, porque has salido del paso, has dado como un argumento de decir, no, yo es que no como comida de calidad, yo depende de la semana, pues como a lo mejor pizza un día, hamburguesa otro día, a mí eso me pareció, por ejemplo, que dices, está genial, es también saber salir del paso de una manera correcta, que es como a lo mejor pasa a veces en los exámenes o trabajos que tú mandas en clase y estas cosas que dices, sal del paso, pero hazlo bien. Sí, pero lo que ella ha dicho, dice, si me va a meter 50 páginas que no lo que te estoy pidiendo, pues hombre, no quiero perder el tiempo tampoco, ¿sabes? Y es muy importante, yo me he dado cuenta con los años y sobre todo en la universidad, el resumir. Para estudiar, resumir. O sea, es muy que importante. No... Y claro, o sea, básico. Exacto, tener la capacidad de esto es lo importante, porque obviamente en la universidad tienes 500 hojas, a lo mejor de una asignatura, también dependiendo de la carrera y dependiendo de la materia, pero resumir sobre todo para también tu vida diaria, captar lo importante de las cosas, de un speech que te esté dando una persona, a lo mejor, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, de fiesta, que está media hora hablando, lo tienes aquí y tú, venga, vale, sí, estupendo, genial. Pero vete a lo importante, ¿qué me quieres decir? Que me estás contando tu vida desde que naciste. Claro. Todo eso yo creo que la síntesis es algo fundamental, porque al fin y al cabo la síntesis va unida de la mano a la comprensión. Si comprendes, tú ya estás ubicado, ya sabes cómo moverte en el mundo. O al menos es un poco mi sensación o mi idea. Pero es complicado. Es muy complicado y sobre todo también que ellos, sobre todo los adolescentes, aparte de encontrar su propia voz, que cuesta, que encuentren su sitio y sobre todo porque ellos, quiero todo, lo quiero ya, pero no justifico por qué lo quiero. Y tienes que aprender a, obviamente, luchar por lo que quieres, pero también justificarlo, como has dicho que hizo tu hermano. Si tú das una opinión que a lo mejor no es justo la que se esperaría, pero es diferente, tú lo argumentas y tiene un porqué detrás, pues quizá no está mal. Claro. Y más en castellano, yo siempre se lo digo, castellano no es, me refiero, no es matemáticas, no es una asignatura de ciencias en la que 1 más 1 sean 2, si no pones 2 esté mal, no. Quizá la misma respuesta sobre un texto, el tema, hay 5 que están bien, porque cada uno escribe a su manera, siempre y cuando pongas lo importante, la síntesis bien, que tú utilices una palabra u otra, no tiene que implicar que esté mal, y no debería ser todo tan cuadriculado. Porque creo que también ese tipo de asignaturas te da esa libertad de que hay un contexto muchísimo más grande, no es todo tan específico, que igual que son importantes las matemáticas y sabes que 1 más 1 son 2, aquí hay algo muchísimo más amplio y que también te deja pie a que tú te puedas desarrollar, ¿no? Y tener esas capacidades. Pero a ellos les cuesta. Ellos les cuesta el no ir, lo necesitan todo completamente superatado. Para cuando son más pequeños es obvio, pero luego tienes que ir soltándoles un poco. Y también la oportunidad de soltarlos es lo que ha dicho antes Paula, la lectura autónoma. Si tú les das un banco de libros o al menos les das la oportunidad de que ellos escojan algo y encima han escogido algo bueno y lo han hecho por su propio pie, no se lo has dado tú, pues oye, les estás creando una independencia y una responsabilidad y hacerlos que la necesitarán, ¿verdad? Claro. O sea, lo que se pretende ahora con la nueva ley es que sean partícipes de su propio aprendizaje. Hay que aprender a aprender, que eso es difícil, y luego también nosotros autoevaluarnos como profesores, que es muy complicado y llevarlo todo a la práctica va a tardar años, porque va a tardar mucho, al menos creo yo. Pero también hay que cambiarles el chip a los chiquillos, porque claro, vienen de, pues también muchos son post-pandemia, que eso también ha afectado, aunque parezca que no. No es la justificación de todo, como hace gente, porque no lo es, pero sí que hay una parte importante que se nota, sobre todo al leer, al comportamiento. Cuando eres tan pequeño y te encierran tantos meses en tu casa y de pronto sales al mundo, no le ves la cara a la gente,
todo eso, si tú coges un hábito en cuarto o quinto de primaria, cuando llegas a segundo de la ESO, ya no es que tengas, es un no que zoo. tengas compresión lectora, no es que tengas, no, es que al final tienes problemas de habilidades sociales. Sí, Con sí, todo- sí, o sea, pensado, ¿eh? como personas, o sea, yo ya no puedes leer más, puedes leer menos, lo que, Sí, sí, lo que como estamos persona. hablando, pero como persona, y es preocupante. Y luego eso al final afecta absolutamente todo, todos los Claro. aspectos de tu vida. No, ya Sí, no es que al hablamos de final- una cosa específica, pero... Sí, y, luego, sí. y luego también, por cerrar un poco el círculo, es como la generación de idiotas, ¿no? Que has comentado antes. Bueno, he dicho sí, generación de inútiles, pero vamos, de es mi frase inútiles. favorita. Lo siento, o sea, es mi frase favorita. No, es que totalmente. O sea, estamos creando realmente generaciones de inútiles. Obviamente, salvando distancias, hay muchísima gente que no. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre lo digo generalizar un poco. que pero sí. generalizamos, pero sí. O sea, llega a un nivel, hay gente que en tercero de la ESO es analfabeta. Es que... Literal, ¿eh? Heavy. O sea, que le dices de copiar algo en la pizarra y no saben qué actividad va con V. O le ponen H, o cambian letras, pero no es el nivel de dislexia. O sea, no estamos hablando de un trastorno. Sí. Estamos hablando de gente que no ha escrito nada desde que tenía 7 años. Claro. Y no es... Luego entornos complicados, que es verdad que y la adolescencia es una etapa dura, de por sí, con muchos cambios, pero también es eso, hay mucha responsabilidad de padres, y hay padres, para ser padre, esta es mi otra frase, hay que tener un carnet. Si para conducir necesitas tener un carnet, para ser padre igual. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Sí, totalmente. Que no todo el mundo está preparado. No. Bueno, pues voy a tener un hijo. Nosotras no somos tan mayores, yo hay veces que incluso en donde estoy ahora, bueno, me han confundido con una alumna esta semana 3 veces, por ejemplo. Ay, profe, es que eres tan pequeña, perfecto, vale. Y hablo con padres y hay veces que yo entiendo que es muy complicado, cada uno tiene su vida, pero les explico cosas tan básicas que yo digo, joder, si es que pues, te estoy dando yo, no lecciones, porque se lo explicas de tú a tú, y somos iguales. Pero claro, es que hay veces que digo, es que te lo tengo que explicar yo, macho, que tiene 50 tacos. Heavy, ¿eh? Ahí te deja... No, pero ha hecho mucho daño en lo que ella ha dicho. A los que están ahora en la ESO ha hecho mucho daño pandemia, pero es que a los padres también ha hecho mucho daño pandemia. Sí, o sea, la pandemia más lo que es el confinamiento en sí. Sí. Pero... Y sobre todo el... Tampoco quiero ofender a nadie, claramente. Pero el que... lo que tú dices, a lo mejor estás en una situación muy difícil en casa, pero también creo que el despegarte tanto de tu hijo, que se ve, de yo es que lo estoy pasando mal como padre, o es que tengo una situación de trabajo mucho, o lo que sea, ya, pero es que tienes un hijo. Entonces tienes que preocuparte de que ese niño lea, haga sus deberes, haga sus tal, ponerte aunque sea a las 11 de la noche, por decirlo alguna, que a esa hora, bueno, pero sabes, sentarte y tú acabas más tarde tus cosas, no pasa nada. Porque es que o aprendes a esa persona, o es que conforme vaya creciendo va a ir mal, en general. Tienes que y que a esa altura no sepa escribir una palabra, porque hay palabras que dices tú, ostras, ¿cómo no me ha puesto esto? Porque lo ves. O cultura general de... Que a mí a veces me salen vídeos de un periodista de la radio de los 40 haciendo entrevistas a la gente que es adolescente, que está en bachiller o en la ESO. Y hay preguntas que dices tú, vamos a ver, cariño, por favor. No tiene sentido que es de vergüenza, que no se sepan esas cosas. Sí, no tiene sentido. Es muy fuerte. Está claro que... No, contesta. Sí. No, que está claro que no tiene que ser, o sea, que no es una enciclopedia humana, que se te puede olvidar cuando se descubrió América, se te puede olvidar, ¿vale? Pero yo creo que ante esa gente, pues con problemas, entornos conflictivos, destructores de alguna manera, es complicado, pero creo que el problema es inculcarles el hábito y el amor por la lectura, porque yo creo que hay muchos niños que se comportan así, es gente que se siente sola, que en realidad no tiene con quién hablar, aunque parezca una tontería. Y quizá, pues si no consiguen a una persona, quizá un libro o un personaje se identifiquen y los salve. Sí. Salvando la distancia, nunca mejor dicho. Pero sí que es verdad que quizá te haga cambiar un poco. También tienes que tener una madurez, pues que hay veces gente que ha tenido que madurar a marchas forzadas, lamentablemente, y luego en el aula tiene gente que tiene más calle que nosotras 3 juntas, y gente que los ves y dices, madre mía, si es que me dan ganas de darle un abrazo, porque es un nene aún. Sí, porque es un nene. Tú dices animalico. Es que me pasa y dices, joder, si es que se lo va a comer, es que el de al lado, o sea, ¿qué le va a decir? Ya. Es que hay de todo. Y más con esas edades que no hay
Porque tú nos ves a nosotras y dices adultas y luego ves a gente más mayor y dices adultos, pero ellos son... Es una montaña Están en rusa. una fase de... Sí. No se sienten bien, nadie les entiende, es complicado, entonces el problema es el acercarlos a esa lectura. En el momento en que tú los acercas, ellos ya solos, porque ya son autómatas, o sea, no es primaria, que son tan pequeños, que deciden empezar a leer cuando son tan pequeños, a lo mejor Alar de Sangre, yo no lo recomendaría. No. Pero me han escrito alguna nena que he tenido años anteriores en otros institutos de la zona, que cuando, por ejemplo, me dejaste el primero de Alar de Sangre por leérmelo y tal, me escribió, ay, profe, me lo estoy leyendo. Esa niña no leía hace 2 años. Y ahora me ha dicho que me escribió, me comentó que se había leído un montón. Bueno, pues quizá no es el mejor libro, pero ha encontrado su sitio. Y se ha hecho amigas a raíz de eso que leen como ella. Pues, oye, a esa niña le ha salvado la sociabilidad y también le ha salvado un poco el hecho ese. Vale, no es el mejor libro. Bueno, pues si cuando tenga 30 años, después de leer tanto, está preparada para leerse el Quijote y lo que quiera. Claro. Y si no se lo quiere leer, no pasaría nada. Pero está, digamos, o sea, me gusta porque como resumen podríamos dejarlo así. Está preparada porque empezar con eso podríamos acabar haciendo cosas. Pero esto es como una metáfora de la vida, ¿no? Haciendo esas pequeñas cosas puedes hacer luego al final grandes cosas de la vida. Que luego no lo haces, genial, pero eres consciente de que por lo menos tienes las herramientas para poder conseguirlo. Lo consigas luego o no lo consigas. Bueno, yo no tengo mucho más que decir. Yo tengo una última pregunta. Pregunta. Tú que lees mucho. Y diferente a nosotras. ¿Qué libro nos recomendarías? ¿O tu libro favorito? Qué bueno. ¿Cuál es mi libro favorito? ¿Y qué libro recomiendas? Si es diferente. A nosotras y a los oyentes. De todo. Sí. De todo. A ver, mi libro favorito, a lo mejor es muy clásico, pero mi libro, uno de tus favoritos. Uno de mis favoritos, porque tengo varios, es Luther de Bohemia, de Valle Inclán. Es un clásico, ¿vale? De hecho, la primera vez que me lo leí fue con 15 y luego me lo tuve que leer dio la casualidad que nos cayó en selectividad. Y me parece muy buen resumen de cómo ser buena persona y cómo no serlo. Me parece un buen resumen de cómo la sociedad se puede ir al garete. A la mierda, mal dicho, o al garete, y ver cómo gente buena cae en un pozo el cual no tiene salida, y gente mala sí que consigue lo que quiere. O sea, me parece una metáfora de la vida triste, pero sí que es verdad que ocurre. Entonces me hizo abrir como un poco los ojos y no ser tan, a lo mejor quizá la palabra es ingenuo. No quitarle la inocencia a nadie porque no quiero ir por ahí, pero sí que me parece una buena metáfora de la vida adulta, sobre todo. Pues me lo apunto, que yo sí no me lo he leído. Y es cortito, también. Es una obra de teatro, se la recomienda a todo el mundo y es fácil de leer. Y obra de teatro mejor, que a mí me encantan. O sea, que mira. Sí, o sea, por ejemplo, hay otros libros que leí en el instituto que diría, no me lo habría leído. Pero ese me lo leí antes, porque claro, mi madre es profesora también y me dijo, léetelo que está muy bien. Y ese. Y recomendar, fuera de que no sea mi libro favorito, a mí hay una saga que me gusta mucho, que es, se llama Sé lo que estás pensando. El autor es John Verdon, un autor estadounidense, que es una saga de misterio, ¿vale? De un policía, de un detective que tiene como 40 y pico años y está retirado. Entonces la historia él es como muy oscuro, le gusta todo mucho el misterio, el desentrañar las cosas, no es muy sociable y su mujer es lo contrario. Entonces hacen como un tándem, luego dependiendo de los casos son muy interesantes, muy diferentes. Los típicos más como los ves en la tele, en series de estas de misterio, que dices, joder, ¿Un misterio de Laura? Sí, tipo eso. Y la verdad que el contraste de la oscuridad de él, la claridad de ella y luego otros personajes que van apareciendo, eso me gusta mucho. Y luego creo que se llama Pierre Lamé, Vestido de novia, es cortito y también es un pedazo de libro increíble que yo creo que os gustaría, ¿eh? Sí. Oye, nos quedamos con esas recomendaciones. Sí. Pues, Carmen, muchísimas gracias por haber colaborado y por haber estado aquí.
Y Gracias. Ha sido un placer. ha sido un verdadero placer y hasta la próxima. Siempre dejamos la puerta abierta, no cerramos el final, como hemos dicho No, antes. no, hombre. Yo cuando me invitéis, aquí estoy. Con lo que me gusta Pues hablar. nada, muchas gracias. Y nosotras nos vemos y nos escuchamos La semana que viene. la semana que viene. Adiós. Adiós.